Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo les va? Ani, ¿Cómo va, Corti? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, nosotros como esta cosa que tenemos desde hace años en Octavo, y ya hicimos la semana pasada, tenemos corresponsales. Y tenemos la posibilidad de ver cómo, esta vez tenemos una corresponsal de Brasil para ver qué pasa en América Latina. La semana pasada hablábamos de Europa, ahora vamos a hablar de América Latina. Tenemos a Silvia Colombo, corresponsal del diario Folia de San Pablo. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien. Y lo tenemos a Federico Merque, director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la San Andrés. Un gusto, ¿cómo están? Porque queremos hablar de qué es lo que pasa también en Chile y explicarnos un poquito ¿qué es lo que yo le quería preguntar especialmente a Silvia, ¿no? ¿Cuáles son las 5 noticias que mandaste para la Folia de la Argentina? Las últimas 4 o 5 noticias que fueron muy importantes o que vos pensaste y el diario pensó que deberían estar en Folia de los últimos días. Bueno, la que más llamó la atención de nuestros lectores y puso nuestra audiencia muy alta fue el tema submarino. El drama, todo lo que pasó, los familiares, los informes diarios que salían desde la Armada, eso tuvo gran interés por el lado humano, por el lado técnico, todo eso. El otro tema más serio, que ahí interesa más a empresarios y políticos, es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se está intentando cerrar por estos días, sino ahora en la reunión del Mercosur que ocurre en Brasilia la semana que viene, ¿no? Entonces, esos son 2 asuntos más importantes. También estuve mandando notas de temas de la región, porque yo soy corresponsal de Latinoamérica, pese a que esté basada acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces estuve cubriendo las elecciones en Chile, estuve en México haciendo un preelectoral que se anunció el candidato del PRI. Y de Argentina esos temas y también siempre algo de fútbol, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, siempre interesa algo de fútbol. Un año antes, ¿no? Del Mundial, o menos ya. Independiente Flamengo, siempre que algún club brasileño viene a jugar acá. ¿El tema Bonadío y Cristina? Sí, el tema Cristina sí también envié notas, hay interés. Hay un poco de intentos de hacer paralelos en las dos situaciones. No sé si se está judicializando la política acá, como se dice que se está judicializando la política allá. Hay toda una controversia y distintas opiniones. Y el caso Odebrecht, ¿no? Que empezó en Brasil y aquí tiene desde los últimos años tiene una presencia muy fuerte. Sí, pero en los últimos meses no hubo noticias, pero cuando hubo siempre estuvimos cubriéndolo, sí. Pero tuviste que hablar, me imagino, o intentar hablar con los casos locales o que vinculaban a la constructora. Sí, pero el tema es que Odebrecht centralizó mucho las respuestas a la prensa en Brasil. Claro. Entonces, Odebrecht acá en Argentina no bueno, estaba preso el presidente, ¿no? Bueno, sí, exacto. Sí, lo que sí es intentamos investigar a partir de las delaciones hechas en Brasil que involucraban personajes argentinos, mencionarlos, ¿no? Guido, Arribas, los nombres que vinieran a público, ¿no? Pero el acuerdo en sí protege mucho la información, ¿no? Entonces no tenemos la información de todos los que fueron que recibieron coimas, ¿no? Claro, porque la legislación es distinta, ¿no? Sí. E hicieron un acuerdo por eso también, ¿no? Y a Federico quería preguntarle cómo ves el tema Chile, porque uno no se imaginaba, o por lo menos uno pensaba hasta hace muy poco tiempo, que la izquierda chilena estaba como muy dividida, ya estaba como la dábamos por perdida después de toda la gestión Bachelet, y no. Supo encontrar, digamos, un candidato que es un candidato relativamente nuevo para lo que es las élites políticas chilenas, ¿no? Que es Ilier, hace creo que 4 años, 5 años entró a la política. Y creo que el voto detrás de la izquierda es un voto del caudal que siempre supo tener la centroizquierda, pero también hay algo de rechazo a la figura de Sebastián Piñera, ¿no? Hay un voto anti-Piñera más que pro Nuevo Encuentro, creo que es el nombre. Claro, te iba a decir 2 cosas. Una, sigue siendo la alianza que más o menos viene gobernando con Bachelet. Nueva mayoría, perdón. Nueva mayoría, claro.
es la misma, digamos, o sea, democracia cristiana, Es la misma, izquierda moderada. es la misma con una democracia cristiana muy debilitada. Claro. Muy debilitada, con una figura que es la de Bachelet, que se está yendo con un bajo nivel de aprobación por parte de la sociedad chilena. Bachelet ha introducido reformas de fondo importantes en salud, en educación. Le cuestionan mucho el nivel de la cuestión económica, el crecimiento, el bajo crecimiento económico. Casos de corrupción, que Chile siempre parecía ser como un país un poco aislado de los escándalos de corrupción, han aparecido incluso con familiares de Bachelet. Hay cierta fatiga y cierto cansancio con la figura de ella, ¿no? A pesar de que afuera ella sigue teniendo una imagen muy positiva. El contraste es importante. Creo que después de Macri estaba ella en términos de aprobación en la región, la imagen regional de Bachelet. Sin embargo, uno va a Chile y se está yendo, creo que está con 20 puntos de aprobación. ¿No? Estabas por meterte. Sí, no, es algo muy curioso, porque uno va a Chile y conociendo la realidad argentina, conociendo la realidad contemporánea de Brasil, y uno va a Chile y parece que todo va bien. Los números de la macroeconomía están bien. Razonablemente la inflación bien, está bajo control. Puede que el país no esté creciendo mucho, tiene problemas de desigualdad que son históricos, pero si uno compara con otros países de la región, Chile está muy bien. Pero aún así, con Bachelet están muy enojados, pero muy enojados. En particular la clase media. Yo creo que ahí hay un fenómeno en toda América Latina, que es una clase media bastante más empoderada, que es el resultado de muchos años de crecimiento, ¿no? De los 2000, para poner una fecha para acá. Mucha gente en América Latina salió de la pobreza, entró a la clase media. Uno puede discutir cuán estable es su lugar en esa clase media, ¿no? Si con un poquito de crisis ya se están corriendo, cuál es la línea. Pero ciertamente esto ha sucedido con mayor o menor intensidad en los distintos países. Y la clase media, como cualquier clase social, no quiere perder posiciones. Entonces, frente a una percepción de retroceso o de estancamiento, ahí viene la bronca, viene el resentimiento, ¿no? Reclamos de infraestructura, de acceso a servicios públicos. Y esa bronca se ha manifestado mucho en Brasil, por ejemplo. Eso te iba a decir, Silvia, en Brasil esto se ve también, y tal vez paradójicamente, gente que entró a la clase de media con Lula, después termina cuestionando a los gobiernos de izquierda porque está perdiendo ese beneficio. Sí. La gran paradoja creo que empezó a mostrarse en el 2013, cuando empezaron las manifestaciones de la calle, que fueron los estudiantes antes y después se juntó un montón de gente, pero los que fueron en principio a la calle fueron jóvenes que habían sido beneficiados por la política de Lula y del PT, porque habían accedido a la universidad, algo que era para pocos hasta entonces. Pero ya era una nueva juventud, una nueva clase media que quería, aparte de estudiar, también tener voz política y pedir cosas. Después este movimiento se transformó en otra cosa, porque vinieron la clase media más conservadora, más tradicional, que quería apuntar para los temas de corrupción. Y ahí empezó Lava Jato. Entonces, las manifestaciones fueron como que un péndulo, ¿no? De la izquierda a la derecha, y se transformaron en manifestaciones en contra del propio PT y de Dilma. Y volviendo a lo que decía Federico, en estos 2 años que se cumplieron ayer del gobierno de Macri, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven vos con esta mirada de Brasil? ¿Cómo la estás viendo? Yo creo que en Brasil ven a la Argentina con admiración y ven a Macri, tienen una imagen muy positiva de Macri. Primero porque había una imagen muy negativa de Cristina. Y segundo porque nosotros estamos saliendo de a poquito de la peor recesión de nuestra historia, y Argentina parece desde afuera que despuntó. Algo que acá desde adentro uno no tiene exactamente esa sensación, ¿no? Yo creo que sí está mejorando sutilmente, está resolviendo sus temas, pero todavía la inflación es muy alta. Yo veo a la gente muy quejosa en las calles y todo eso, intento transmitir eso. Pero desde afuera, desde un país donde tenemos un presidente que tiene 3% de popularidad, Macri parece un éxito total y un ejemplo. Tanto que algunos presidenciables brasileños vinieron acá, João Dória vino acá, sacaron una foto con Macri, el propio Temer
A él le gusta aparecer al lado de Macri. ¿no? Sí. ¿Harías un paralelismo entre Lula, Dilma y Cristina y Kirchner? Bueno, acaba de estar Dilma con visitándose Cristina, el sábado, ¿no? sí. O sea, ahí hay un paralelismo a lo mejor de cansancio de tantos años. ¿Harías un paralelismo? Mira, a mí no me gusta mucho comparar demasiado los países porque creo que cada uno tiene su lógica y ¿no? tiene su contexto y todo eso, ¿no? Pero yo creo que si las dos se sienten, los puntos de contacto que se puede ver es que las dos se sienten como injustizadas. Dilma aún más porque la sacaron del gobierno, Cristina sí terminó su mandato, pero las dos están con un montón de, bueno, Cristina está con un montón de juicios y Dilma tuvo un juicio que es cuestionable que la sacó del poder. Entonces, un juicio político, ¿verdad? Claro. Sí, un juicio político. Bueno, que era raro, porque vos los escuchabas y era más antifeminista, antimujer, era una cosa estaban tan enojados que tenían muchos más argumentos de odio que argumentos. Por eso que creo que es distinto, la manera como salió Dilma es distinto de todos esos procesos en contra de Cristina, ¿no? Creo que el punto de contacto de las dos es mostrarse como injustizadas por el neoliberalismo, ¿no? Entonces es una cosa un poco cargada de ideología. Pero cada una tuvo su trayectoria, ¿no? En contra de Dilma, por ejemplo, aparte del juicio político, todavía no hay evidencias de que ella haya estado involucrada en corrupción. Yo creo que ahí la comparación interesante es con Lula, ¿no? Porque hoy día, hasta hoy, Lula podría ser candidato el año que viene. Y en las encuestas Lula lidera las encuestas. Arriba de 30 puntos. O sea, tiene un piso muy alto, pero tiene un techo muy bajo. En esa situación es muy parecida a la de parecida la situación de Cristina en esta última elección, que digamos. Si uno hacía la encuesta, la que lideraba... la oposición, pero... Exactamente, hay mucho rechazo a la figura de Lula. Y esto es bastante complicado porque si uno mira los candidatos que vienen atrás... No hay tantos. No, hay, pero es para preocuparse. Es para preocuparse, ¿no? Sí. El que está segundo en las encuestas, según qué encuesta uno mire, es Jair Bolsonaro, que es un ex paracaidista. Es el que, no sé si recuerdan cuando se hizo el impeachment a Dilma, es el que juró invocando el nombre de un general de la dictadura que había participado en las torturas. O sea, es un hombre que cree que a los homosexuales hay que enderezarlos, hay que disciplinarlos, que es algo ilegal, inmoral. Defiende el derecho a los brasileños a armarse. O sea, tiene un discurso fuertísimo. Es un Trump. Que iba a decir hay gente que dice que es un Trump. Yo iría más lejos. Yo creo que es un Duterte. Yo creo que es un Duterte brasileño. Terrible. Sí. Peor que Trump, ya me parecía que era imposible. Y él tiene un discurso fuertísimo en materia de seguridad y de corrupción. Tiene 17% de las intenciones de voto. Mira, y nos quejábamos de los pinochetistas en Chile, ¿no? ¿Podemos dejar una pregunta para después del corte? Sí, yo justamente lo que les iba a preguntar es si esto que estamos viendo es otra vez aquellos ciclos de gobiernos populares o de izquierda o populistas, como queramos llamarle, todos juntos, y después gobiernos de derecha o neoliberales, como se dice ahora, si estamos otra vez ante un cambio de ese estilo o no, se están viendo fenómenos diferentes. Ya volvemos. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.
Acá estamos con Silvia Colombo, corresponsal del diario Folia de San Pablo, y estamos con Federico Merque, que es director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés. Había una pregunta, Luis. Sí, yo les preguntaba si esto que estamos viendo hoy, donde nuevamente hay cambios de gobierno o aparentemente cambios de tendencia, es el clásico modelo que hemos visto tantas veces en la región, ¿no? Gobiernos populares o de izquierda o centro izquierda en toda la región, después gobiernos de derecha o neoliberales, o ahora estamos en un fenómeno diferente. Dale, Silvia. Bueno, yo otra vez, a mí no me gusta mucho hacer comparaciones muy generalistas porque los países son distintos, ¿no? El fujimorismo es una cosa, el chavismo es otra cosa, el kirchnerismo es otra cosa, el PT es otra cosa. Pero sí, en los últimos 2 años vimos estos gobiernos que tenían una tendencia más populista y de centro-izquierda saliendo, dando lugar a gobiernos más alineados al centro-derecha o a la derecha misma, ¿no? El tema es que estos gobiernos están teniendo que hacer ajustes por el nuevo contexto económico mundial, que no son populares. Y están enfrentando una situación internacional distinta. Y ni todos están teniendo mucho éxito. La Argentina mismo está con muchas dificultades para superar la estagnación de la que venía, ¿no? Yo creo que esos gobiernos dependen de dar buenos resultados económicos y seguir protegiendo a los pobres, ¿no? Si no dan esos resultados, yo creo sí que políticos con un discurso más populista y de izquierda pueden volver a tener éxito, ¿no? Yo creo en ese sentido, por lo que dice Silvia, esto último, veo una región más desacompasada. Teníamos como ciclos más claritos. Claro. Y hoy yo lo que veo es más diversificación, más heterogeneidad en las propuestas políticas. Y ahora entramos en un super ciclo de elecciones. De acá a fines del 2018 hay como 6, 7 elecciones presidenciales, etc. Y me parece que las dos claves son izquierda, derecha, viejo y nuevo. En algunos países vamos a ver giros más hacia la derecha, en otros más hacia la izquierda, nuevas figuras que pueden aparecer. No necesariamente son una cosa u otra, ¿no? Exacto, exacto. En Piñera, si gana Piñera, tendríamos un regreso a la centro-derecha con una figura muy vieja. El caso de México es interesante porque hay una crisis del PRI y del PAN muy fuerte y hoy el candidato principal es López Obrador, que es un candidato de centro-izquierda que le tiene que estar agradecido a Trump, digamos, ¿no? Claro. Por la relación con México ha resurgido un nacionalismo mexicano anti-norteamericano que López Obrador está capturando, ¿no? Hay mucha diversidad. En Colombia también va a haber una elección. En Colombia va a haber... No sabemos si es izquierda. Ahora yo me preguntaba, ¿no? Temas como la generación de empleo, el tema de la pobreza, porque si bien hubo etapas donde Lula pudo rescatar un sector importantísimo de la sociedad para que pasara a la clase media, para que existiera, para que tuviera algo, educación, vivienda. Tengo la sensación, y bueno, lo mismo me parece que pasó con el kirchnerismo. Tuvo una etapa donde hubo un sector que pudo pasar a la clase media. ¿Qué pasa con estos nuevos gobiernos o nuevos líderes que están pensando en generar empleo, en general, qué pasa con el empleo público y qué pasa con el empleo privado? ¿Qué pasa con la riqueza y la pobreza? Yo creo que están teniendo que manejarse con muchas cosas que son del contexto mundial que se escapan de sus manos, ¿no? El mundo del trabajo, por ejemplo, está cambiando. No es solo que Macri y Temer quieran que el empleo sea más precario porque creen en eso. Es porque ya no se puede, quizá, mantener los sistemas de pensiones y de seguro desempleo, por ejemplo, como se mantenía en el pasado. No hay más plata para mantener esos sistemas. Entonces, no es que están haciendo esos ajustes solo porque son malos, así como se ve, como se dice en el discurso más ideologizado, ¿no? Esos ajustes son necesarios. El tema es
¿quién tiene la legitimidad de hacer esos ajustes? Y si hay un amplio debate, ¿no? Aquí en Argentina, por lo menos estamos viendo un gobierno que fue elegido por la gente haciendo los ajustes. La gente sabía que iban a venir y eligieron a él. Sí. En Brasil es más polémico porque es un tipo que llegó por una vía controvertida. Por la ventana. Sí, por la ventana y está haciendo un montón de reformas muy duras. Claro. O sea que su legitimidad para hacer esas reformas es un poco cuestionable, ¿no? Okay. Pero que iban a hacer ajustes, sabíamos que iban a hacer. Temer no puede ser candidato, ¿verdad? No. Sí que puede. Ah, puede. Quiere ser. Okay. Quiere ser. Bien. Pero bueno, tiene 3% de popularidad. Quiere, pero no puede, en realidad. No puede, no por normas. Y yo preguntaba cómo funcionan en estos países, por ejemplo, en Brasil, cómo funciona y cómo ven en la Argentina, cómo está funcionando la oposición, cuál es el rol que le dan a la oposición. Porque la oposición en Brasil es Lula. ¿Qué otros sectores de oposición hay? Porque si Lula no puede ser candidato, ¿queda vacante la oposición? Sí. No, la oposición se fragmentó con la llegada de Temer al puesto, porque él llegó con el apoyo del PSDB, que era la oposición al PT. Sí. Pese a que Temer era el vice de un candidato del PP. Sí. O sea que ahora el PSDB abandonó el gobierno y está en la oposición. Y tiene el que sería un candidato más presentable delante de Bolsonaro y si Lula no puede concurrir, que es Geraldo Alckmin, que es el gobernador del estado de São Paulo ya hace muchos años, que es un tipo de centro-derecha, un tipo más de derecha. Pero es un político con una trayectoria más larga, ¿no? Que tiene el apoyo del empresariado paulista, me imagino. Sí, que tiene mucha plata y tiene un partido por detrás. Pero esa es la oposición hoy, es más el PSDB. Que es una cara muy conocida, ¿no? No sé si tiene mucho carisma. Sí, y ya intentó en el pasado y perdió para Lula. ¿Y cómo lo ves en la Argentina? ¿Cómo ves la oposición? ¿Ves el peronismo como oposición? ¿Qué ves? ¿Ves el sector de Cristina? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que el peronismo sigue siendo la oposición más firme en sus distintas versiones. ¿No? Buena parte de la política argentina es y ha sido una interna peronista. Y creo que hasta que esa interna peronista no se resuelva bajo el liderazgo de algún peronista en particular, veo una oposición bastante fragmentada. Y ahí el gobierno tiene oportunidad de acercarse a lo que ellos consideran el peronismo racional, ¿no? Al cual le podrían cooptar algunos votos, algunos apoyos. Mientras tanto, no veo otro candidato para ocupar ese espacio, ¿no? Hay un espacio simbólico, cultural, intelectual muy fuerte, que es más centro-izquierda, pero que no se traduce en un caudal electoral fuerte todavía. ¿Y tiene un caudillo? ¿Y tiene un líder? ¿Tiene un personaje de referencia? No. Yo no lo veo. No. Hay elencos, ¿no? Hay elencos estables, pero que no se traducen en votos. Pero también dependerá mucho de, como en todos los países, seguramente de cómo le vaya, en definitiva, al gobierno en la implementación de estas reformas, ¿no? Exacto. Si le va mal, seguramente el peronismo de una u otra manera va a volver a unirse, por lo menos en gran parte. Yo creo que si le va bien, bueno, seguirá. Me parece que ahí la clave en la región es la cuestión de la heterodoxia y el pragmatismo, ¿no? Claro. Nadie tiene mucho poder y mucha legitimidad para imponer un programa. Nadie está dispuesto a abandonar las políticas de transferencia que hubo en los últimos 10, 15 años. Yo no veo un regreso al neoliberalismo de los 90. No hay, como lo conocimos, claro. Como lo conocimos. Sí hay un regreso a la centro-derecha, pero es una centro-derecha más pro-Estado, ¿no? Claro. Más pro-protección de los que están en situaciones más humildes, más marginales. Y con un contexto internacional que es muy distinto a los 90. En los 90 era el momento unipolar, Estados Unidos, la hegemonía benigna, el consenso de Washington. Claro. Hoy es un Estados Unidos muy retraído, con un Trump con un sentimiento muy anti-multilateral y con una China en ascenso que está financiando mucho a esta región, en particular Sudamérica. No tanto Centroamérica, sino Sudamérica, ¿no? Están entrando más plata de China que es del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, ¿no? Entonces eso genera otro tipo de incentivos a nivel de política exterior, por ejemplo.
una característica que me parece interesante en estas últimas elecciones de los últimos años, como hablábamos, es que todas fueron disputadas voto a voto. Sí. Las diferencias Muy peleadas. Fueron muy peleadas. Ya no hay una mayoría. Ya no hay, no sé, aparte Evo Morales y esos tipos que ganaban por 60%, Cristina ganó con 54%, ahora se gana con muy bueno, poco. en Honduras hubo estas elecciones un punto y medio, ¿no? Pero eso es interesante porque mi tendencia es pensar que de ahí surgen gobiernos que tienen que negociar, hacer política para tomar decisiones. Sin mayorías en las cámaras, es lo que va a pasar en Chile muy probablemente. ¿Crees, a ver, tenemos un minuto, pero ¿qué va a pasar el domingo en Chile? No me animo. ¿No nos animamos a decir? Pongo un puntito por Guillier, pero no estoy tan seguro. ¿Vos? Silvia, que acabas de venir también. Yo creo que gana Piñera, pero por muy poquito. También. Pero tampoco tengo... Y por lo tanto tal vez no sea el mismo Piñera que conocimos. Para nada. Sí. Sí. Y si un Lula regresara a Brasil, yo estoy seguro que no sería el mismo Lula que supo tener Brasil, ¿no? Claro. O sea, es otro contexto. Eso no sé, porque Lula es Lula. Es otro contexto internacional. Es como pensar en Cristina Herbívora. ¿Y ven que el Mercosur tiene futuro con estos líderes? ¿Piensan que, bueno, están todas estas reuniones, el Mercosur y Europa y el mercado común va a tener un futuro o vamos a tener que hacer muchísimas concesiones? Lo que están intentando cerrar por estos días es un acuerdo muy difícil de cerrar porque son muchos países involucrados y cada alteración de cada artículo tiene que pasar por el Congreso de cada... Entonces ahora parece que llegaron solo a algunos pequeños temas que son controvertidos, la carne, el etanol, sé que son pocos ítems, antes era un montón. Entonces estamos más cerca de por lo menos tener una carta de intenciones de que sí vamos a hacerlo. Pero esa todavía para cerrar de verdad... Va a llevar muchos años. Yo lo que veo es mucha gente insatisfecha con el acuerdo, allá y acá. Y no veo a los entusiastas. No veo los grupos privados o públicos que dicen esto es buenísimo, hay que apoyarlo. Lo que suelo ver es gente que dice esto no es bueno y no va a ser bueno para mi país. En Irlanda, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, no veo quiénes son los grandes países en Europa apoyando esto, ¿no? Me cuesta Merkel algo, España algo. Teníamos un socio ahí que era el Reino Unido, pero el Reino Unido, a partir del Brexit, ha dijo, decidido esto no es mi tema, ¿no? Ahí perdimos un socio. Claro. Federico Márquez, te agradezco muchísimo haber estado acá en Octavos, Silvia también. Bueno, y nos vamos a ver vamos a ver después con los resultados, a ver qué pasa. Muchas gracias por haber estado. Gracias por la invitación. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.